queda justo una semana para la llegada del Papa Francisco a nuestro país y ya se están afinando los últimos preparativos. En el estudio está Javier Peralta, director ejecutivo de la Comisión de la Visita del Papa Francisco, para que nos cuente más detalles. Javier, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muy buenos días. Si nos situamos, nos ponemos en el próximo lunes. Vamos a estar en la cuenta regresiva a las 8 de la tarde, con 10 minutos aproximadamente. El próximo lunes va a estar aterrizando en Chile el Papa Francisco. Sí, efectivamente. Llega a las 8:10 de la noche del próximo lunes, del lunes 15 de enero, y ese día va a ser recibido por la presidenta Bachelet en el aeropuerto, y después inicia un recorrido en papamóvil que va desde San Pablo, a la altura de la parroquia San Luis Beltrán, de San Pablo hacia el oriente, Brasil, Alameda y Providencia. Así que el próximo lunes, a eso de las 8:30, 9 de la noche, podemos verlo en el papamóvil, recorriendo gran parte de la ciudad de Santiago. Y ahí probablemente vamos a ver a la gente volcada a las calles, etcétera, siguiendo este primer recorrido de otros que también va a hacer el Papa. ¿En qué están en esta última semana? ¿Qué preparativos aún faltan? ¿Cómo vamos, por ejemplo, en la entrega de entradas? Porque aquí para las misas masivas se va a requerir tener una entrada. Sí, una entrada gratuita, que es importante también tenerlo en consideración. Vamos precisamente en el pleno proceso de entrega de entradas. Las entradas se han estado distribuyendo tanto por internet como a través de las parroquias. En Santiago ya van quedando muy pocas entradas, así que ahí animamos a la gente a que vaya obteniendo su entrada, la descargue de internet. Está un sistema bastante fácil y accesible, franciscoenchile.cl. Y también hemos ido también en el proceso de entregar en las parroquias. Santiago ya está, no prácticamente, pero bastante avanzado en la entrega de entradas para la misa del Parque O'Higgins y también para Maipú. Y en Santiago y en regiones, o sea, ya en región, en Temuco y Iquique, ahí se ha ido avanzando también, pero todavía hay entradas disponibles. Ya, en la página, y tú dices también en las parroquias, basta con que la gente se acerque a cualquier parroquia y pida las entradas. Sí, en algunas parroquias ya se han agotado, eso sí, así que quedan en algunos sectores, pero lo más fácil yo creo que hoy día es la página web, eso, llegar y descargar. Sin entrada, nadie va a poder ingresar a estas misas. La idea es que todos entren con entrada, efectivamente, va a haber un control de carabineros. Esto es un ingreso que se va haciendo gradual durante gran parte de la noche. En muchos casos, las puertas, en el caso del Parque O'Higgins, se abren a las 2 de la mañana y a partir de las 2 de la mañana empieza la gente a llenar el parque. Y en ese sentido, una entrada es necesaria para poder pasar los controles de acceso. Javier, yo entiendo que hoy además empieza todo el operativo en los pasos fronterizos, en aduanas. Sí. ¿Cómo se va a comportar o qué esperan ustedes? Porque esto es bien poco previsible, tal vez, la llegada de extranjeros, particularmente de argentinos. Se había anunciado que podrían llegar argentinos en masa a ver a un papa que además es argentino. Es argentino. Sí, ahí tenemos todavía algunos signos de interrogación respecto de cómo se va a comportar la demanda. Si uno mira las descargas en internet, todavía no ve un grueso desde los argentinos. Los que más han sacado son los chilenos, así que en ese sentido vamos nosotros en la delantera. Y a partir de hoy día se inicia el plan que estableció el gobierno para reforzar la frontera y quizás ahí vamos a tener una idea un poco más fina de quiénes están cruzando para ver al Papa, porque parte de la pregunta que se le va a hacer en aduana es si viene con motivo de la visita papal, de tal forma de nosotros como organización también poder prepararnos para esa llegada. Ya, ahora supuestamente uno se imagina el pic debiese ser el próximo fin de semana. El próximo fin de semana, que además coincide con el cambio de quincena en Argentina. Los va a ser intenso. Vienen en enero siempre a Chile y a las 3 ciudades, a Santiago, Iquique y a Temuco. Entonces ahí vamos a tener probablemente un flujo y lo que estamos preparando también en el sistema de entrega de entrada es que efectivamente al final vamos a tener quizás una mayor demanda y por eso reitero el llamado a que la gente que quiera ir haga la descarga lo antes posible. ¿Qué pasa con el tema de la seguridad? ¿Qué tan relevante es poder brindar buenas medidas de seguridad por una visita como la del Papa en Santiago, en Iquique, pero particularmente en Temuco, donde se ha visto puede ser uno de los lugares más vulnerables, pensando en el conflicto mapuche, pensando también en los que puedan trasladarse desde Osorno hasta Temuco para protestar por el tema del obispo Barros? Yo creo que, bueno, las medidas de seguridad son más o menos las mismas en las tres ciudades. El Papa pide muy pocas medidas de seguridad. El Papa va a andar en el mismo tipo de auto en los 3 lugares, autos que no son blindados, el papamóvil abierto por los costados. Desde el punto de vista del Papa, él no ha pedido ninguna medida de seguridad. El Papa viene efectivamente a la Araucanía, que es una zona caracterizada por un conflicto, caracterizada por ser también una de las regiones más pobres de Chile, y yo creo que esa es parte de la visita. Está en este viaje a la Araucanía,
una parte importante es ir a conocer en primera persona la realidad de lo que sucede en esa región. Te quiero preguntar por críticas que vienen por parte del sacerdote Mariano Puga, no sé si las pudiste leer en el diario La Tercera, el llamado cura obrero, que dice que los pobres no han sido consultados para esta visita del Papa. Dice además que la organización, y en este caso te sentirás emplazado directamente, ha pecado de explicarle poco a los chilenos por qué es importante, quién es el Papa y sobre todo a los chilenos vulnerables. Dice que cuando él pregunta, lo primero que la gente, sobre todo la gente más pobre, le dice es que aquí se está gastando mucha plata y que no saben muy bien cuál es la justificación de aquello. ¿Cómo recoges esas críticas? Yo creo que lo que comenta el padre Mariano Puga, efectivamente hay un desafío en materia de comunicación respecto de la visita, principalmente porque cuesta mucho comparar los costos con los beneficios de una visita papal. Una visita papal trae un beneficio enorme, pero desde un punto de vista que no es mesurable, que no es medible, que no es monetario. Entonces, cuando uno dice, estos son los costos de la visita, y no tiene muy claro cómo medir los beneficios de la visita, se produce esta brecha que bien describe el padre Mariano. Hemos hecho grandes esfuerzos, creo que todavía se puede hacer más, pero también creo que la propia visita va a hablar respecto de por qué es buena y por qué ha sido una buena idea que el Papa sea invitado tanto por el Estado como por la Iglesia. Los pobres son parte del corazón del Papa Francisco y eso está muy bien reflejado en el programa de la visita. Un Papa que visita por primera vez una cárcel de mujeres, un Papa que va también a visitar el santuario del Padre Hurtado, el Papa que va a la región más pobre de Chile. Entonces yo creo que el tema de la pobreza está muy en el corazón de la visita y lo vamos a ver y lo vamos a sentir y quizás lo vamos a entender mejor durante la visita. Ahora, entendiendo que nadie está en la cabeza del Papa y que él es bien libre de decir o no decir lo que quiera decir o no decir, ¿cuáles son los tópicos que podrían marcar esta visita? Y hay también ahí una mirada no solo apostólica de esta visita del Papa, también siempre diplomática, incluso política. Se ha temido en la antesala que él pudiera, por ejemplo, hablar del tema marítimo con Bolivia. No sabemos si lo va a hacer o no. ¿Ese y qué otros temas podrían ser como el centro de atención de esta visita de Francisco? Bueno, yo creo que de partida van a ser varios temas, no va a ser solo uno, y también con un grado de sorpresa importante. El Papa siempre sorprende en los viajes y yo creo que no vamos a hacer la excepción. Si uno mira el programa y sin, como dices tú, atreverme a ponerme en la cabeza del Papa, si uno mira el programa ya dice más o menos cuáles van a ser algunos de los temas. O sea, el tema de la situación de la mujer y la situación de las cárceles, el tema del medio ambiente, el tema de los pueblos originarios, el tema de la migración en Iquique, una misa en Santiago que se celebra por la paz y la justicia. Entonces creo que ya elementos del programa nos van mostrando hacia dónde va esta visita. Sin perjuicio de eso, lo que nos pueda decir el Papa o temas particulares respecto de A o B, lo vamos a ver ahí en terreno. Entonces creo que el contexto y el programa de la visita muy ajustado a la realidad nacional, increíblemente preciso con la realidad nacional. El Papa va a visitar la Araucanía, que todos sabemos lo que pasa ahí, y almuerza además con un grupo de habitantes de la Araucanía. El Papa va a una de las ciudades que mejor representan el fenómeno migratorio. El Papa va a visitar también el Hogar de Cristo y va a conocer la pobreza en primera persona. Entonces, si uno mira, los distintos elementos del programa están muy en línea con la realidad de Chile y creo que los temas son los temas que más nos convocan y más precisamente nosotros quisiéramos que trajera una luz de diálogo y una luz de conversación al respecto. Bien, pues quedan entradas entonces, Javier, reiteremos la página. Reitera la página rápidamente para franciscoenchile.cl. Franciscoenchile.cl. Hay que descargar esa entrada si es que es gratuita, por cierto, pero si es que se quiere entrar a uno de estos actos masivos que va a estar protagonizando el Papa Francisco ya en poquitos días más, la próxima semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Suerte con los últimos preparativos. Que te vaya Gracias. muy bien. Nos vemos.